Bien, y después de ver este video, invito al escenario al doctor Edgar Botero, él es director general de MGM Innova Energy Services, quien ofrecerá una conferencia sobre eficiencia energética como un esquema de modernización tecnológica que no requiere inversión. Doctor Botero, bienvenido y el escenario es todo suyo. Buenos días para todos. Muchas gracias a la Andy por la invitación. Yo les voy a contar aquí básicamente nuestra experiencia como empresa ESCO. Nuestra experiencia arrancó en el 2013, cuando logramos crear nuestro primer fondo de inversión para eficiencia energética de energías renovables. El objetivo era invertir 63 millones de dólares en proyectos de eficiencia energética de energía renovable. Y de ahí es de donde sale más o menos las experiencias que les voy a comentar aquí de cómo logramos convertir la eficiencia energética en un servicio. Cómo hacer que la eficiencia energética se convierta en servicios de alta eficiencia a través del modelo ESCO. Brevemente, el grupo de MGM Innova son 3 compañías. MGM Innova Capital, que es la compañía que gestiona el fondo de inversión. MGM Innova Energy Services, que es el brazo técnico de esa operación. Nosotros identificamos, estructuramos, implementamos proyectos y monitoreamos proyectos de eficiencia energética de energías renovables. Y MGM Innova Consulting, que es una compañía que viene del mundo del cambio climático, de los bonos de carbono. Los bonos de carbono, pues después del protocolo de Kioto, bajaron sustancialmente su precio y dejaron de ser un negocio per se a ser un valor adicional que se puede buscar en los proyectos de eficiencia energética. Con el impuesto al carbono, pues hay muchas compañías que quieren utilizar estos bonos para no pagar tanto impuesto al carbono en el país. Entonces MGM Innova Consulting es la compañía original que dio origen al grupo MGM Innova. Los que ven abajo son los primeros inversionistas de nuestro fondo. Son bancos multilaterales. En Colombia está Bancoldes. Todos estos bancos multilaterales tienen un objetivo, es hacer inversiones rentables, como cualquier fondo de inversión, pero que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, todas nuestras inversiones tienen 2 características. La primera, que tienen que tener una rentabilidad. Tenemos que sacar la rentabilidad a partir de los proyectos. Y la segunda es que tenemos que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en todos los casos. Por eso es que no podemos hacer inversiones en cogeneración con carbón, por ejemplo. No lograríamos reducción de emisiones. No podemos hacer inversiones solamente en autogeneración con gas, porque aunque la eficiencia de los motores sea muy alta, no logramos que el factor de emisión del motor sea menor que el factor de emisión de la red. Tenemos que hacer cogeneración de energía. Entonces, ha sido muy interesante porque estos fondos, estos bancos pusieron nuestro primer fondo, que fue de 63 millones de dólares, y en el 2013 entonces nos lanzamos a buscar proyectos de eficiencia energética. Ha sido una experiencia muy interesante porque los que hemos trabajado en eficiencia energética durante tantos años hemos pensado que el gran problema de la eficiencia energética es la financiación. Ese siempre ha sido el coco. Ese ha sido el discurso de que no tenemos financiación para hacer proyectos. Pues nos pusieron 63 millones de dólares y en el primer año no hicimos ni un solo proyecto. Ni un solo proyecto. En el segundo año hicimos un proyecto e invertimos 3 millones. O sea, los inversionistas ya estaban nerviosos. Por supuesto, nosotros también estábamos muy nerviosos porque no encontrábamos la manera de invertir esos 63 millones de dólares. Si sabíamos tanto de eficiencia energética, ¿por qué no hacíamos las inversiones? ¿Cuál era la razón para que nosotros no pudiéramos tener éxito si la eficiencia energética es un negocio que se explica por sí mismo? Es decir, usted invierte, ahorra y el ahorro paga la inversión. Entonces,
La pregunta era por qué los industriales no querían nuestro modelo o los empresarios no querían nuestro modelo si era un modelo absolutamente lógico. Entonces ahí fue cuando comenzamos a entender que la eficiencia energética tal vez no hay que venderla como ahorro, que es muy importante, sino que debemos convertirla en un servicio. Y para muchas compañías medianas y pequeñas, tal vez no es tan importante la eficiencia energética, sino el crecimiento de su tecnología energética. Y ahora es lo que voy a intentar explicar. A partir de esta experiencia, para terminar el tema del fondo, en el tercer año invertimos 16 millones y en el cuarto año invertimos 40 millones. Ahora estamos levantando el segundo fondo, esperamos que sea alrededor de 200 millones de dólares y esperamos que el primer cierre financiero sea antes de terminar el año para continuar haciendo proyectos en el modelo ESCO. Ya los bancos sí le juegan al modelo ESCO. Esa es otra característica que encontramos. Le juegan, pero cuando el proyecto está funcionando. Bancolombia nos ha hecho un leaseback de nuestros proyectos en Colombia y nos ha refinanciado 5 millones de dólares en el modelo de leasing hacia nosotros para que nosotros refinanciemos nuestros proyectos, pero fue cuando los proyectos estaban funcionando, no antes. Los bancos no le juegan al Project Finance, aunque digan que sí, todavía no. Entonces hay que poner los proyectos a funcionar para luego ir al banco a pedirles dinero. Esa es otra de nuestras conclusiones y experiencias. Estos son los proyectos de eficiencia energética que hemos desarrollado en Colombia. A Colanta le vendemos vapor, a Tecnoglass le vendemos energía eléctrica, tenemos un PPA para generar energía eléctrica con un sistema de cogeneración. A Justo y Bueno, ¿qué hacemos en eficiencia energética en Justo y Bueno? Arrendamos tecnologías de frío de alta eficiencia. Entonces Justo y Bueno tenía neveras abiertas que consumían 5 kilovatios por cada nevera. Y pusimos neveras cerradas que consumen 2.5 kilovatios. Multipliquen eso por 300 neveras y el ahorro de energía es enorme. 300 neveras por todo el país, funcionando 18 horas diarias, ahorrando 2.5 kilovatios por cada nevera. Eso es eficiencia energética distribuida. A veces pensamos que los proyectos de eficiencia energética son grandes proyectos que requieren enormes inversiones, pero resulta que poner muchos proyectos pequeños multiplicados en muchos sitios diferentes puede tener un impacto igual o mayor que hacer un único proyecto grande en un solo sitio. Eficiencia energética distribuida. Con Acerías Paz del Río estamos construyendo un proyecto de cogeneración de 2.5 megas, también es un contrato de venta de energía eléctrica. Hicimos nuestro primer distrito térmico en Medellín, en un edificio de oficinas, en el que estamos vendiendo el servicio de aire acondicionado. Le vamos a vender aire acondicionado a 80 oficinas durante 20 años. Esto, pues hay un distrito térmico en Medellín grande que lo hizo EPM y que le vende aire acondicionado a los edificios públicos de Medellín, a la Alpujarra. Pero este es el primer distrito térmico que nosotros hicimos intramural. Dentro de un mismo edificio le vendemos aire acondicionado a muchos clientes. Y en Tecnoglass, bueno, este se repitió aquí, que es de generación de vapor con biogás, es un proyecto que apenas está en estructuración. En total 5 proyectos con una inversión de 16 millones de dólares. También hacemos energía solar fotovoltaica como PPA. En Urabá tenemos 500 kilovatios con un contrato a 20 años, con Olímpica tenemos 3 tiendas con 1.16 megas a 20 años y estamos construyendo una pequeña central hidroeléctrica en el Cauca de una potencia de 10 megavatios que es para vender energía a la red. ¿Qué buscan los industriales que quieren energía solar fotovoltaica? Quieren energía limpia más barata que la que compran de la red sin invertir. Sencillo. Así es. Entonces, es fácil. Hay que buscar el modelo para que eso suceda.
Esto fue inversiones, 5 proyectos, una inversión de 32 millones de dólares, de los cuales 20 millones de dólares son financiación con bancos colombianos. Entonces, nosotros siempre hemos asociado la eficiencia energética con los ahorros. Siempre hemos tratado de vender la eficiencia energética como ahorro. Pero aunque es muy importante, no es la única manera de hacer eficiencia energética. Y ahí hemos cometido un error de insistir tanto en el modelo de ahorros. Porque muchas veces para los empresarios el ahorro no es importante. Lo que es importante es el crecimiento y el acceso a la infraestructura. Entonces, además de los ahorros, hoy hablamos de servicios energéticos de alta eficiencia. Nosotros pensamos que podemos hacer vapor más eficiente, que podemos hacer aire acondicionado más eficiente, que podemos hacer refrigeración más eficiente en un modelo de venta de servicios energéticos. Es decir, en lugar de cobrar por los ahorros, como es el modelo ESCO tradicional, cobrar por lo que generamos de manera mucho más eficiente que lo hace el industrial actualmente. Entonces, cobrar por tonelada de vapor, cobrar por tonelada de frío, cobrar por metro cúbico de aire comprimido. Todo eso, todos los servicios industriales podrían hacerse de manera más eficiente a través de un contrato de servicios energéticos. Y a eso adicionamos una tercera opción y es la infraestructura energética de alta eficiencia. Hay muchas empresas que necesitan infraestructura para poder crecer y por sus condiciones limitadas o compran infraestructura ineficiente o por sus condiciones de endeudamiento, pues van creciendo en la medida de sus posibilidades de manera ineficiente. Entonces, poner al servicio de esas empresas infraestructura eficiente también es una manera de hacer eficiencia energética. Es el ejemplo de las empresas de alimentos. El sector de alimentos es uno de los sectores que más está creciendo en el país, producción de alimentos. Y ellos necesitan infraestructura de frío, pero una sola cava puede costar 2.000 o 3.000 millones de pesos. Eso para una empresa grande como Corona o como FEMSA o las que ya expusieron aquí o Cerro Matoso, pues $1 millón no hace la diferencia. Es un proyecto pequeño. Pero para un industrial pequeño o mediano, $1 millón hace la diferencia entre tener o no tener la tecnología. Y ahí es donde las empresas medianas y pequeñas pueden hacer eficiencia energética. La prioridad nuestra como expertos en eficiencia energética siempre ha sido hablar del ahorro. Pero las prioridades de los industriales son: la primera es el crecimiento de las ventas, la segunda es hacer inversiones relacionadas con el negocio, por eso muchas veces no invierten en energía solar, aunque parezca una cosa interesante. Inmovilizar $1 millón o $2 millones en paneles solares no tiene mucho sentido, aunque tenga incentivos tributarios, Reducir el endeudamiento y aumentar los flujos de caja, por eso es que el modelo de eficiencia energética con los bancos no funciona, porque el banco, cuando financia la eficiencia energética, siempre lo convierte en una deuda, y eso para los industriales no es interesante, endeudarse para hacer eficiencia energética. Reducir los costos de operación es la otra prioridad, siempre quieren reducir los costos de operación, y por último, quieren ahorrar energía y reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Nosotros cuando estamos haciendo eficiencia energética o cuando usamos nuestro modelo tradicional, hablamos de lo último que les importa a los industriales. No hablamos de lo principal, y es que ellos puedan apalancar su crecimiento, pero apalancar su crecimiento de manera eficiente. Eficiente desde el punto de vista energético, pero también eficiente desde el punto de vista de endeudamiento y de inversión. O sea, la eficiencia energética para nosotros, que somos unos convencidos de que esto tiene que funcionar, es la última prioridad para un industrial, en términos de su negocio.
No quiere decir que no sea importante, sí es importante, pero no es lo más importante dentro de su negocio. Entonces también entendimos que para hacer un proyecto de eficiencia energética, además de la tecnología es muy importante, la tecnología es lo que hace el proyecto. Ya sea hardware, motores o software, cosas de control, sistemas de monitoreo, eso es lo que hace el proyecto. Pero la tecnología sin un modelo financiero, la tecnología sin un contrato y la tecnología sin un mercado no es nada. Es tecnología que no se vende. Entonces, nosotros entendimos que para hacer un proyecto de eficiencia energética, además de tener tecnología, hay que tener un modelo financiero y hay que tener un contrato que funcione. Pero el contrato debe funcionar para las dos partes. O sea, el contrato debe funcionar para la ESCO, pero el contrato también tiene que funcionar para el industrial. Porque si el contrato no funciona para el industrial, entonces no lo van a firmar. Ahí es donde hay ciertas innovaciones. Nosotros pensamos que la innovación siempre es de carácter tecnológico, pero tal vez las mayores innovaciones en eficiencia energética están en los modelos financieros y en los contratos. Siempre estamos pensando que es que la innovación es traer una tecnología muy eficiente que hace las cosas ahorrando el 50%, pero resulta que muchas de esas tecnologías vienen sin un modelo financiero detrás y no se pueden implementar porque nadie las compra. Entonces, la innovación no es solamente traer tecnología, innovar es tener modelos financieros que funcionen y es tener contratos que funcionen. Ahora les voy a hablar un poco de los riesgos que tiene ese modelo de hacer proyectos de eficiencia energética como servicios. Hay unos riesgos técnicos y de operación y en este tipo de proyectos hay que saber dividir los riesgos. Las empresas de servicios energéticos asumen unos riesgos que son muy importantes. Uno, asumen el riesgo de la eficiencia, que los equipos funcionen bien, que los paneles generen, que la energía eléctrica se genere, que el calor se recupere. En el modelo de servicios energéticos, estas empresas asumen los costos de mantenimiento y asumen costos de operación, lo cual para los industriales es muy importante, porque muchas veces los industriales saben que quieren energía más barata, pero no saben operar un motor, tienen dudas de cómo funcionan los paneles solares, no saben conectar un sistema de energía solar a la red. Entonces eso limita las inversiones, porque son demasiados temas que resolver y probablemente dentro de las compañías no existe el conocimiento técnico para hacerlo. El otro riesgo que asumen las empresas de servicios energéticos es la obsolescencia. ¿Qué pasa con la tecnología cuando termina el contrato? Se la pueden llevar, la dejan por un valor mínimo, la dejan sin costo. ¿Qué pasa con la tecnología? Esa es una de las cosas que hay que resolver al final de un contrato de este tipo. Y por último, la gestión de los activos. El activo en los proyectos de servicios energéticos es lo que permite hacer la refinanciación de los proyectos. Ese es el activo. Y gestionar bien ese activo es el que permite que la eficiencia energética funcione financieramente. Porque de otra manera no hay nada que entregarle al banco. El banco necesita una garantía, una prenda real. Y la prenda real son los equipos. Y la otra garantía que necesita el banco es el flujo de pagos del contrato. Entonces, la eficiencia energética tiene dos garantías. Una, los activos y segundo, el flujo que paga el cliente. Y ahí los bancos sí le entran a eso. Antes no le entran, porque es un proyecto que está en el aire, mientras no haya activos y no haya flujo de caja. Ahora, el cliente tiene que asumir ciertas condiciones o tiene que asumir ciertos riesgos. Uno, los riesgos de producción y ocupación. Si mañana el cliente apaga la planta y se le hizo una inversión en generación eléctrica y no usa esa generación eléctrica, pues va a tener que pagar un take or pay. Es lo mínimo que tiene que asumir un cliente. Tiene que asumir el riesgo
del consumo. Tiene que asumir el riesgo de la demanda. Nosotros hacemos energía solar para autoconsumo, 100% para autoconsumo, sin exportar a la red. El cliente asume el riesgo de la demanda y tiene que firmar un contrato de take or pay que garantice que la inversión funcione. De otra manera no se puede hacer el negocio de eficiencia energética. Esos son riesgos tecnológicos y de operación. ¿Cuáles son los riesgos de la estructuración financiera? Las empresas de servicios energéticos estructuran la deuda y estructuran el capital. Eso significa que el industrial no se endeuda para hacer el proyecto, lo cual es muy beneficioso porque entonces va a utilizar sus cupos para poder seguir con su operación normal. No gasta su dinero en cosas que son accesorias al negocio. En la costa tener energía confiable pues es muy importante y industriales invierten en autogeneración para tener energía confiable, pero en Antioquia eso no es importante. En Antioquia no tenemos cortes de energía, la energía es de buenísima calidad. Entonces, ¿para qué invertir en un sistema de autogeneración en Antioquia? No tiene mucho sentido desde el punto de vista de confiabilidad. Las empresas de servicios energéticos consiguen la deuda y dan los avales bancarios. Esa es la fortaleza de una empresa de servicios energéticos desde el punto de vista financiero. Por eso es que las ESCOs pequeñas es tan difícil que hagan este negocio, porque no logran tener las garantías que los bancos les exigen. ¿Y el cliente qué asume desde el punto de vista financiero? Pues obviamente tiene que asumir los pagos, asume otro riesgo, que es muy común en los proyectos PPA fotovoltaicos. ¿Qué pasa si la tarifa de energía baja? Son contratos a 20 años. ¿Y qué pasa si la tarifa de energía baja, como mostraba el director de la UME, en los próximos años a $50 megavatio hora? El cliente quiere que la tarifa también le baje en la misma proporción. Y eso no se puede, porque el modelo financiero no lo soporta. Entonces, el cliente, desde el punto de vista financiero, también está tomando un riesgo y es que las tarifas de energía se van a mantener. Hoy es muy atractivo porque vieron al principio 9% anual. Pero si las tarifas comienzan a bajar, pues ya no va a ser tan atractivo quedarse en un contrato a 20 años. Y por último, los ingresos para poder pagar esto. Es decir, si le arrendamos una cava a un pequeño productor de alimentos, él tiene que garantizar que va a usar la cava para poder pagar las inversiones que hay ahí. Pero si le ponemos una cava de 500 metros cuadrados y resulta que la utiliza al 20%, pues entonces ahí toma el riesgo de usar, de tener los ingresos para pagar esa inversión. Hemos hablado mucho en Colombia de que la eficiencia energética se hace con contratos por desempeño o pago por ahorros o que se comparten los ingresos del proyecto de eficiencia energética. Ese es el contrato más riesgoso en eficiencia energética. Es el contrato que menos se debería utilizar, porque es el que genera más incertidumbres. Es un contrato que requiere medición, que requiere un protocolo de medición, que requiere que la demanda se cumpla. O sea, si yo no demando, pues hacemos un proyecto de eficiencia energética en un hotel, pero resulta que el hotel está al 20% de ocupación y nuestro modelo tenía 80% de ocupación en lo previsto. ¿De quién es el ahorro? ¿El ahorro es por baja demanda o el ahorro es por la eficiencia energética que hicimos? Es un contrato que genera muchas dudas a la hora de ejecutarlo. El desempeño requiere que la operación sea muy bien hecha y muchas veces eso no se logra, porque las instalaciones están donde el cliente hace la operación y tiene un riesgo de mantenimiento. Si no se hace el mantenimiento adecuado, los equipos no generan los ahorros previstos. Entonces, aunque es muy bonito, es el contrato más difícil de ejecutar. ¿Cuáles son las ventajas de un contrato de servicios energéticos? Primero, pues la demanda se mide. La demanda se mide. Se miden las toneladas de vapor, se miden las toneladas de frío, se miden los kilovatios hora generados. Hay un medidor y ese medidor es la frontera entre la ESCO y el cliente. Y eso se puede verificar fácilmente. La operación y el mantenimiento es responsabilidad de la ESCO. Conclusión, si el equipo falla,
la ESCO tiene que resolverlo. Hay garantía del servicio, el servicio se tiene que mantener 7 días a la semana, 24 horas, y ese contrato puede generar excedentes, que esos excedentes se pueden compartir. Es decir, si tenemos excedentes fotovoltaicos, pues se venden a la red y esos excedentes se podrían generar un ingreso adicional. Ese contrato tiene mucho menos riesgo que el contrato de desempeño, pero en Colombia hemos insistido demasiado en el contrato de desempeño. Y por último, el contrato de arrendamiento operativo. Ya el arrendamiento operativo ya se usa en muchos sectores. El transporte es arrendamiento operativo. Los sistemas de transporte son arrendamiento operativo. ¿Por qué no entrar a la eficiencia energética como arrendamiento operativo? Son tecnologías que prestan un servicio. Es igual que un camión se compra por arrendamiento operativo. ¿Y usted por qué lo compra por arrendamiento operativo? Pues porque eso se va a volver obsoleto, de pronto usted dentro de 5 años no lo quiere, hay una mejor tecnología, o su contrato no quiere que usted al final no quiere quedarse con ese activo porque no le interesa tenerlo. Hay compañías muy grandes que ya tienen contratos muy importantes de arrendamiento operativo de vehículos, pero el arrendamiento operativo tiene ventajas de mantenimiento, tiene ventajas de gestión de activos y tiene ventajas desde el punto de vista tributario, porque el arrendamiento operativo es un gasto. Ahora el contrato tiene que ser muy bien hecho para que tenga incentivos tributarios. Si el contrato queda mal hecho, pues la DIAN no les va a aceptar eso como incentivo tributario. Entonces el arrendamiento operativo es una de las mejores maneras que hemos encontrado de hacer eficiencia energética. Mucho mejor que el modelo de desempeño. Nosotros tenemos proyectos por desempeño en México, en El Salvador, en Costa Rica y en Panamá. México y Costa Rica nos fue muy bien, Salvador nos fue medianamente bien y en Panamá nos fue muy mal, como a los perros en misa. Básicamente porque teníamos un proyecto en el que teníamos demasiados riesgos de demanda, demasiados riesgos de mantenimiento, pusimos una tecnología muy buena con una muy mala calidad de energía eléctrica, porque la calidad de energía eléctrica en Panamá es muy mala, y hemos tenido muchos gastos de mantenimiento. Entonces, si hubiésemos hecho un contrato de venta de servicios en lugar de un contrato de arrendamiento de contrato por desempeño, seguramente nos habría ido mejor. En estos 3 minutos que me quedan les voy a presentar 3 ejemplos que hemos hecho en Colombia de proyectos de servicios energéticos. El primer proyecto es de Colanta, el segundo proyecto es de QOffice y el tercer proyecto es de Justo y Bueno y Tostado y Café. En Colanta hicimos un proyecto de aprovechamiento de biogás. No se imaginen el superproyecto, es un proyecto pequeño, pero es un proyecto muy interesante porque Colanta en su tratamiento de aguas residuales desperdiciaba un biogás, el biogás lo botaban a la TEA. Eso pasa en Colanta, en Alpina, en Colombina, en la gran mayoría de empresas que procesan alimentos se bota biogás. ¿Por qué? Porque no es el objetivo de esa compañía aprovechar el biogás. La planta de tratamiento, que es esta, se utiliza es básicamente para poder cumplir con la norma, no para producir biogás. Entonces cogimos y convencimos a Colanta después de 2 años de negociaciones que nos dejara coger ese biogás, limpiarlo, meterlo a una caldera y que Colanta nos comprara el vapor que generábamos con esa caldera. Entonces Colanta nos da el biogás, nosotros hacemos vapor y nosotros le entregamos el vapor un 30% más barato que lo que les cuesta a ellos hacerlo con gas natural. Suena simple, sencillo. Nos tomó 2 años negociar el contrato. Bueno, Colanta es lentico, pero nos tomó 2 años negociar el contrato. Y aquí hicimos una innovación que es interesante. El contrato no es por tiempo, sino por toneladas. O sea, cuando se cumplan 50.000 toneladas, Colanta se queda con esa infraestructura, con la infraestructura de limpieza y con la caldera. Eso es interesante porque entonces desconectamos el tema del cumplimiento del contrato con el tiempo. Y los contratos por cantidades pueden ser mucho más interesantes y menos riesgosos que los contratos por tiempo.
Este es un ejemplo de servicios industriales. Este es un proyecto, este es un proyecto que hicimos en Medellín. Ese es el edificio Q-Office, es un edificio de oficinas, un edificio nuevo, en el que pusimos el aire acondicionado y vamos a vender el aire acondicionado como servicio. El aire acondicionado de ese edificio costó $1.200.000, solamente para tener la gente confortable y para poder hacer esa fachada, porque toda la fachada es en vidrio. Entonces, hay que sacar el calor por alguna parte. Y entonces, para los constructores esto tiene sentido porque baja el CAPEX inicial. Baja el CAPEX. O sea, es $1.200.000 que no tienen que aportar ellos. Y para los que están dentro del edificio tiene sentido porque no tienen que pagar, no tienen que resolver cada uno su problema. Es un sistema centralizado y pagan por lo que consumen. A cada oficina se le pone un medidor y se paga por el consumo de aire acondicionado. Eso tiene ciertas reglas o ciertas restricciones, y es que en ese edificio solo puede existir nuestro sistema de aire acondicionado. Nadie puede poner un sistema alternativo. Eso tuvimos que meterlo en el reglamento de propiedad horizontal. Costó también meter eso en el reglamento de propiedad horizontal. Entonces, es un contrato a 20 años y es nuestro primer distrito térmico, pero pensamos que el futuro del aire acondicionado es ese. El futuro del aire acondicionado es vender el servicio de aire acondicionado, no vender más aires acondicionados, porque además, cuando compramos aire acondicionados no pensamos en la eficiencia y siempre estamos pensando en el CAPEX, cuánto cuesta el aire acondicionado. Aquí pusimos un sistema de muy alta eficiencia. Y este también es muy bonito. Nosotros ya le tenemos arrendados a Tostado y a Café y a Justo y Bueno 560 equipos en 100 municipios, en 470 tiendas, con plazo de 5 a 10 años, con una inversión de $6 millones. ¿Qué le permite esto a Justo y Bueno y a Tostado y Café? Le permite crecer, le permite abrir más tiendas, le permite hacer más tiendas sin invertir. Y adicionalmente le permite tener tecnología de alta eficiencia. Porque para ellos lo importante es abrir la tienda. Pero ahora abren una tienda y en lugar de abrirla con una nevera abierta, lo abren con una nevera cerrada, que les ahorra más o menos el 50% de la energía de la nevera abierta. Pero Tostado y Café no hizo esto por eficiencia energética. Lo hizo por CAPEX. O sea, el criterio no fue la eficiencia. Unas conclusiones muy breves, que ya se me terminó el tiempo. La prioridad de la eficiencia energética no debería ser solamente el ahorro. Esa es la primera conclusión. También necesitamos que las empresas que están creciendo crezcan de manera sostenible. Es decir, que la tecnología que involucren sea de muy alta eficiencia. Porque aquí hay muchas empresas en crecimiento y necesitan tecnologías energéticas. Y por sus limitaciones de inversión, lo que hacen es comprar tecnologías normales o incluso de baja eficiencia. Los servicios energéticos, el modelo de servicios energéticos permite aprovechar la eficiencia sin hacer inversión por parte de los clientes. Eso es un tema muy importante. O sea, cuando yo compro un servicio energético de alta eficiencia, estoy obteniendo lo mismo que obtendría si hubiese hecho la inversión, pero no hice la inversión. O sea, el ahorro está en la tarifa. El ahorro no está en los kilovatios hora que me ahorro, sino en la tarifa que pago por el servicio energético. La estructuración financiera de los contratos y el contrato en sí mismo permite el aprovechamiento de incentivos. Ese es el caso del arrendamiento operativo. Tienen que ser contratos muy bien hechos. Los ingenieros pensamos muy poco en los contratos. Nos parece que lo importante es la turbina, el motor, el panel solar, no sé qué, y nos olvidamos del contrato. Y el contrato es tal vez lo más importante en una transacción de este tipo. Y por último,
Para las empresas medianas y pequeñas que no tienen acceso a capital como las empresas grandes, como Corona o como Argos o como las que veíamos en el panel anterior, hacer los proyectos de eficiencia energética sin endeudamiento es fundamental, porque les permite seguir creciendo. Muy bien, esa era la presentación y unas pequeñas conclusiones. Muchas gracias. Gracias.